fecha de hoy, que hoy es 6, 23. Del 2014, y para que rápido se va el tiempo. En abril estaba en Guatemala y ahora ya estoy aquí. Amén. Entonces, dijimos que ese espíritu lo que afecta es la instrucción, dijimos, ¿verdad? O enseñanza. Dijimos que afecta la instrucción o la enseñanza. Y que se ha introducido en la iglesia de tal manera que ha afectado también a la iglesia. Aunque usted me diga no, y aunque usted se rehúse a aceptarlo, usted también está afectado con ese espíritu, como yo también estoy afectado de ese espíritu. Hablamos de la parábola de los dos, del hijo pródigo. Se dimos cuenta y hablamos de que esos dos muchachos, los dos fueron enseñados en la casa del padre y por el mismo padre, pero no conocían el pensamiento del padre. Y así vemos muchos en la iglesia. Estamos en la iglesia, vamos todos los días a la iglesia, nos sometemos a los estudios, pero aún así no conocemos el pensamiento del Padre. La pregunta que yo le tengo a usted el día de hoy es, ¿usted ya conoce el pensamiento del Padre? Porque nosotros tenemos que alcanzar a conocer ese pensamiento. El espíritu religioso afecta mucho el que usted conozca el pensamiento del Padre. Ese espíritu religioso lo pone a usted a veces en que usted ya aceptó al Señor Jesucristo y ya soy salvo, y ya me quedo tranquilo, ya voy a la iglesia, me siento conforme y ya estuvo. Y eso está afectando, y eso afecta su pensamiento, afecta sus actitudes. Y entonces, por lo consiguiente, usted no va a poder entender el pensamiento del Padre, porque su pensamiento está bloqueado. Usted vive en la casa, está con todos en la casa, convive con todos en la casa, pero no conoce el pensamiento del Padre. Yo tuve 11 hermanos, 11. De los 11, pues uno ya ha pasado mejor vida. Pero si usted me ve a mí convivir con ellos, yo a ellos no los conozco. Yo salí de mi casa a los 17 años. Entonces, yo a ellos no los conozco, no sé cómo piensan. Pero como conocí y aprendí a conocer el pensamiento de mi papá, entonces sé cómo pueden actuar cada uno de ellos, que es diferente. Entonces, en el momento en que hay un conflicto, en el momento en que hay una situación, yo sé cómo mi papá podía resolver ese problema. ¿Por qué? Porque conocía cómo mi papá podía hacer que ese problema se resolviera en ese momento. Entonces, conociendo el pensamiento del Padre, yo voy a poder en un momento dado sacar las armas que tengo y poder poner ese pensamiento en orden para que así todos podamos ser edificados. Pero el espíritu religioso no hace eso. Lo que hace es que le bloquea su pensamiento, le bloquea su entendimiento, y usted puede vivir en la casa del Padre, puede estar en la casa del Padre, puede hacer todo lo que el Padre le manda, pero usted más sin embargo no conoce cómo va a reaccionar el Padre cuando haya un conflicto como el que tenían estos dos jóvenes. Usted tiene hijos, y yo sé que usted tiene hijos, y usted sabe que todos piensan diferente. Todos piensan diferente. Pero si usted se da cuenta, cuando en la casa la cabeza dice una cosa, todos ponen atención. Y aunque todos piensen diferente, saben que el que tiene la razón es la cabeza. Y le hacen caso a esa cabeza. Estos dos jóvenes le hicieron caso a su papá. Y restauraron su vida cada uno de ellos dos. Entendieron el pensamiento del Padre. Pero el problema que nosotros tenemos es que nosotros podemos llegar en un momento a ser sometidos a tanto conocimiento de la Biblia, podemos meternos a tanto conocimiento sobre libros y
pensamientos y todo lo que usted quiera, que se refieren a Dios, pero llega tanto a saturarse su mente que usted, en lugar de agarrar la Biblia para entender el pensamiento del Padre, está pensando en lo que dijo el libro, X persona o X mujer o X hombre que escribieron basados en lo que supuestamente Dios a ellos les habló de cómo es el pensamiento de Dios. Hay muchos libros fuera de la Biblia, hay muchos libros, y todos dicen que es el pensamiento de Dios, que Dios les habló a ellos, pero mi recomendación es que todo su pensamiento, o todo el pensamiento de Dios o de su Padre Celestial, usted lo va a encontrar en la Biblia. Ahí es donde usted va a encontrar el pensamiento de su Padre, el cual usted tiene que buscar. Fíjese que cuando usted se da cuenta de que ese niño, esos dos niños, cuando usted se da cuenta que esos dos jovencitos, usted no se ha podido pensar que cuando ellos se fue, cuando el que se quedó y el que se fue, yo me creo que todos tenemos esta actitud. Yo creo que el Padre se puso a pensar y yo creo que todos nos hacemos la misma pregunta: ¿por qué se fue? Porque esa es una pregunta que todo papá se hace cuando un niño se va. Otra de las preguntas que deberíamos de hacernos: ¿qué hice mal? Pero por lo regular no hacemos esa pregunta. Hacemos la primera: ¿por qué se fue? Si aquí tenía de todo. Pero la ¿qué hice mal? No nos la hacemos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos cuesta reconocer, y esa es la palabrita que estábamos estudiando la semana pasada, reconocer que nos hemos equivocado como padres. Como padres nos hemos equivocado. Tenemos que reconocer y arrepentirnos. Yo creo que ese padre en su soledad, él pensó mucho tiempo. Y yo creo que pensó también cómo él iba a reaccionar en el momento que iba a regresar su hijo. Porque un hijo se nos va y lo primero que pensamos, yo lo he pensado. Usted me mira a mí aquí, pero desafortunadamente pues yo tuve que separarme de mi primer matrimonio. Y yo pensaba en esas dos niñas. Y mi pensamiento estaba: ¿qué estarán comiendo? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Pero yo me hacía un montón de preguntas, pero yo pensaba y yo buscaba culpables. Porque eso es lo que busca el espíritu religioso. El espíritu religioso busca culpar a las demás personas. Los culpa a tal punto de que cuando esa persona regresa, en lugar de darle la mano, lo que hacemos es que lo culpamos a él. Lo hacemos sentir culpable. Cuando el pensamiento del Padre aquí fue muy diferente. Él lo agarró, hizo fiesta, hizo esto, hizo lo otro. Él se puso alegre. Pero él en su soledad pensó cómo iba a reaccionar. Yo no creo que se quedó nada más ahí: ok, se fue y ya estuvo. Y no es así. Dice que a mí me gusta oír. Y yo estaba preguntándome en algún momento: ¿usted cree que nuestro Dios en algún momento se arrepintió? Como se arrepiente un papá cuando reconoce que hizo mal. Y yo me fui a investigar en la Biblia y me hice esa pregunta. Y yo se la hago a usted el día de hoy, esta vez. ¿Se ha arrepentido Dios alguna vez? Pues en la Biblia dice: se arrepintió Dios de haber hecho al hombre, pero yo no sé si esa palabra en realidad se refiere exactamente al modo en que lo vemos nosotros, de que alguien se arrepiente de algo. Yo no sé lo que quiere decir. Fíjese que Dios, a través de lo que nosotros hemos conocido a Dios y queremos conocerlo, yo lo he dicho y lo sostengo, yo sé que Dios no es sentimentalista. Es un Dios que da una palabra y la sostiene, aunque así tenga que efectuarse algo malo. Pero malo para bien, no malo para mal, sino que malo para bien, como corrigiendo. ¿Me explico? Entonces cuando yo me pregunté eso y se me vino a la cabeza, se me vino
el pasaje que la hermana dice. Acompáñame, Génesis 6, y lo vamos a leer. Porque lo que afecta a este espíritu religioso hasta cierto punto es nuestro corazón. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Entonces leamos ese pasaje. Mire, yo lo voy a leer en dos versiones diferentes y usted sígame. Es Génesis 6, voy a empezar del 6:5. Dice: viendo pues Dios ser mucha la malicia de los hombres en la tierra, y que todos los pensamientos de su corazón se dirigían al mal continuamente, le pesó de haber criado al hombre en la tierra, y penetrado su corazón de un íntimo dolor. Yo raeré, dijo, de sobre la faz de la tierra al hombre a quien cree, desde el hombre hasta los animales, desde el reptil hasta las aves del cielo, pues siento ya el haberlos hecho. La versión Reina Valera 60 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió, dice, Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y ahí se me prendió el foco, porque esa palabra arrepentirse también en la versión anterior dice que le pesó, y él dice que tuvo un dolor en su corazón íntimamente. Pero fíjense que nosotros vemos ahí, si nosotros nos ponemos a pensar y meditar en esa palabra, y yo creo, estoy seguro, que nuestro Dios en cierto momento no se arrepintió, sino que Él le pesó. Es que sentir un peso no es lo mismo que arrepentirse. El peso es como cuando usted dice reconoce. Es como reconocer que usted cometió un error, pero que puede resolverlo. Entonces cuando yo miro esa palabra ahí, yo me puse a pensar y dije, oh, chicuela, ¿será que nosotros podemos en algún momento estar afectados con ese espíritu de religiosidad que nos deja no sentir el peso de los errores que hemos cometido? Porque ¿por qué nuestros hijos no quieren nada con Cristo? ¿Por qué nuestros hijos no quieren nada con Dios? Es una pregunta que yo me la he hecho todo el tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo deseos de estar en la iglesia, yo tengo deseos de servir al Señor, yo tengo deseos de hacer algo por Dios, pero ¿por qué nuestros hijos no tienen el mismo sentir? Y la respuesta para mí, tal vez usted no la va a compartir conmigo, pero yo creo y estoy seguro que es porque nosotros no hemos reconocido que nosotros hemos hecho mal en ellos, porque pensamos que estamos bien, porque yo creo que así son las cosas, porque yo siento que así lo deberíamos de hacer, porque yo sé que así tengo que actuar porque es mi hijo. Pero no nos hemos puesto, en lugar de pensar que yo tengo la razón, que yo soy el que sé, que yo soy el adulto, que yo soy el que tengo que resolver las situaciones, ¿será que le hemos enseñado mejor a él a que él pueda ver con los ojos que nosotros estamos viendo las cosas de Dios? Esa es una pregunta que yo me hice. Porque el Señor nos dijo, el Señor llamó a los fariseos ciegos, guiando ciegos. Entonces, si nosotros ya tenemos la luz de Cristo en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, nosotros tenemos
cómo poder guiar a nuestros hijos a que ellos también tengan el mismo sentimiento y el mismo pensamiento que nosotros tenemos de Dios. Pero a veces no es así, o podría decir yo todo el tiempo no es así. Entonces estamos en un conflicto nosotros como hombres de Dios, como mujeres de Dios, que decimos ser maduros en el Evangelio. Tenemos un conflicto, no hemos reconocido, no nos ha pesado ver a nuestros hijos en la condición que están. Porque si a nosotros no nos ha pesado ver a nuestros hijos en la condición que están, entonces no vamos a poder ver el peso que carga cada una de las almas que están allá afuera. Y entonces, como yo estoy bien, como yo me siento bien, yo no voy a hacer nada por los demás. Porque el espíritu de religiosidad que tengo, porque como voy a la iglesia, porque como estoy en el servicio, porque como yo soy el que oro, porque como yo soy el que leo la Biblia, pero yo nos bloquea a tal punto de que en lugar de ser yo un canal de bendición para que mis hijos tengan el mismo pensamiento que yo tengo de Dios, yo soy el que tengo la razón. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo me pongo a pensar cómo nosotros vamos a reaccionar el día de mañana que un hijo de nosotros cometa pero bien duro, un error, y nosotros digamos, es su culpa. Yo me pongo en esa foto, o pongo el panorama de esa manera. ¿Por qué? Porque yo tengo una responsabilidad con mis hijos. En estos tiempos, hermano, yo insisto en la familia está siendo afectada fuertemente por ese espíritu religioso que no deja que nosotros podamos instruir a nuestros hijos de una manera en que ellos puedan ver y ver en nosotros el reflejo de Dios caminando con nosotros. Porque nosotros tenemos la razón. Porque yo soy el único que leo. Porque yo soy el único que oro. Oye, hermano, una pregunta. Yo no entiendo cómo trasladó lo de Dios a padres e hijos a la tierra. Pero ¿usted qué piensa que pasó en él? Porque como sabemos que él no falló, ¿verdad? ¿En qué forma a él le pesó? O sea, ¿qué pensamiento le vendría a Dios cuando fallamos nosotros? Porque culpa de él no fue, ¿verdad? Pues él es perfecto. ¿Qué piensa usted? La pregunta es muy buena, pero yo le hago otra pregunta a usted, una con una. La pregunta que yo me tengo en la cabeza y es la que me tiene dando vueltas a mí en la cabeza es ¿cómo es que nosotros estamos ciegos y no vemos lo que está pasando en nuestras familias? Esa es la pregunta que yo tengo. Porque Dios sí vio todo, pero no lo vemos. Nosotros no lo vemos. O hay veces que lo ve uno, No. pero no quiere uno afrontarlo, que está mal. Ese es el punto. Miren, el día que... Cuando nos... A ver, hermano. Mira, bueno, a lo que yo más o menos le entendí al hermano, ¿ok? El hermano dijo, Dios no es un Dios de que diga, pues, pobrecito de mi hijo, no. Dice, lo que él dice, eso es. Habla una palabra y se cumple. Para bien, aunque vengan problemas, para bien. ¿Ok? El día que mi hijo José Carlos estuvo en la cárcel, a mí me dolía por ser mi hijo, pero el Señor me dijo, no me das sentimientos. Inclusive el día que fuimos las primeras veces, le dije, ¿usted sabe por qué está aquí, verdad? Le dije, porque se cometió algo y las consecuencias Dios no las quiere. A David le perdonó el pecado por la consecuencia. Y esta es una de las consecuencias que le dije, se llama pecado. Pero me tuvo que hablar a mí muy fuerte el Señor porque yo quería meter mis sentimientos. Pero al momento me dijo, no los metas, porque va a trabajar tanto contigo como conmigo. Y te decía bien duro, pero yo así me voy. Fíjese que... hermano. Dele. Que esto se puso bueno. Se puso bueno. Temas de debate, ¿no? No, dele.
Y es que Entonces, ¿en dónde radica el libre albedrío? eso está muy buena pregunta. Porque A ver, lo porque único- mire. porque Dios quizá lo único que él pudo, porque si él pensó que él lo cometí, lo único que hubiera fue darle libre albedrío, porque pues fue lo único, Pues sí, pero el porque- error no fue ese, fue nosotros. Le pregunto, ¿viene destrucción para la tierra? ¿Va a morir mucha gente? Sí, sí, ¿Está profetizado? sí. ¿Está escrito? Sí. Sí. ¿Verdad que sí? ¿Usted cree que eso no le pesa a Dios? Porque no quiere que nadie se Porque Él no pierda. quiere que nadie se pierda. No quiere que Y nadie es se que Dios pierda. es bueno. Entonces, volvamos al punto, a su pregunta. Vuélvala a hacer. Ok, Porque yo creo que la hermana Leti se la contestó. o sea que usted está diciendo que Dios se arrepintió, ¿verdad? De haber hecho al hombre, ¿verdad? Le pesó en su corazón haberlo hecho, ¿verdad? Pues por lo que él estaba mirando. Pero usted toca el tema de que uno tiene que reconocer lo que uno está mal, pero Dios no estaba mal en nada porque Él es perfecto. Pero pues, entonces yo le decía, ¿en qué forma, o sea, en qué forma Dios falló? Nosotros fallamos como papás, lo sabemos. Tenemos que reconocer lo que nosotros hicimos mal. Pero en el caso de Dios, Dios no hizo nada mal porque aun cuando Él creó al diablo, lo creó perfecto. A mí me dio una respuesta el apóstol para eso. Ahí dice que que Dios todo en su momento lo hizo perfecto. Nada lo hizo, ¿verdad? Entonces yo siempre me había preguntado, y a veces oraba por eso, por mi falta de entendimiento, de conocimiento. Le decía, Señor, y estaba en ella madre, ya estaba orando yo por cuando estuviéramos allá, Señor, que nunca permitas que nosotros nos rebelemos por allá, porque ha habido rebeliones y yo no quiero formar parte de eso en un día. Y siempre eso había estado en mi corazón. Y el apóstol dijo algo que yo nunca se lo había oído a ningún pastor en ningún lugar. ¿Cuál es la garantía de que no exista una rebelión? ¿Cuál es la garantía de que no fallemos nosotros en la eternidad? Yo estaba atenta porque esa pregunta siempre me había venido. Y él dijo, la garantía es que él mismo va a estar dentro de mí. Oh, qué inteligente Dios. Siempre anda buscando una solución para las cosas. Ahora, fíjese, era Luzbel perfecto, pero dice la escritura, dice, perfecto eras, hasta que se encontró en ti, ¿qué? La iniquidad. La humanidad, yo me aseguro que en ese pasaje la humanidad era perfecta, hasta que se encontró iniquidad en él. Todos nosotros, hasta un cierto punto, somos buenos. Pero la Biblia dice que nosotros, aún siendo malos, damos buenas dádivas. Quiere decir que nuestro problema está dentro de nosotros. No es un problema exterior. Nosotros podemos No es un problema de confección. Nosotros no. Nosotros podemos, ¿cómo se dice? Nosotros podemos erradicar la pobreza. Un ejemplo. Pero eso es exterior. Pero no podemos erradicar la pobreza interior que tenemos. Porque esa pobreza nada más la dedica a nuestro Señor Jesucristo cuando viene y mora en nosotros. Y eso no lo podemos hacer nosotros por nuestro propio bien o por nuestra propia iniciativa. Tiene que haber algo más poderoso que nos haga sentir a nosotros de que nosotros estamos Oye, mal. hermano, y yo entiendo mal entonces. Usted que sabe más que yo. Usted dice hasta que se halló maldad, pero la maldad vino a ser una influencia en el ser humano por algo, ¿verdad? Así me explicaron a mí, porque yo una vez pregunté a alguien a quien llamó al final y me preguntaron y me contestaron que en doctrina básica en las clases. Oiga, hermano, digo, ¿por qué diablo no puede poner a nosotros sí? Dice, porque nosotros fuimos influenciados a hacer el mal y él no, él de su propio. Pero un día el apóstol nos estaba predicando de una sabiduría revelada que prácticamente debe tener que se originó allá. Acuérdense que nosotros vamos de regreso al lugar de donde salimos. Y allá puede que las cosas
no sean igual que aquí. Pero nosotros debemos llegar allá limpios y sin mancha. Por eso es que nosotros debemos de prepararnos, porque en el momento que lleguemos allá, tenemos que llegar sin mancha y sin arruga. Y si se nos encuentra una arruga, ¿qué va a pasar? Pregunto, ¿cuál es el objetivo suyo en el Evangelio? ¿Qué persigue usted en el Evangelio? Pues dice ahí ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Yo persigo conocer a Dios. Hay que crecer hasta que Él venga, porque siempre... Mi objetivo en el Evangelio es conocer el pensamiento de Dios. Cómo Él piensa, cómo Él va a actuar en los momentos en que nosotros estemos en una situación en que tengamos que decidir entre lo bueno Oiga, y hermano, lo malo. pero me faltó una parte que ayer el apóstol estaba diciendo, porque yo le puse yo ese mensaje lo oí 3 veces después para ver si yo había oído bien lo que yo oí, porque de verdad que yo no lo pude absorber esa noche. Más, yo la verdad ni lo acepté porque no le pude entender. Yo dije, no, voy a estudiarlo. Y él dijo, Satanás es una de las 7 columnas de esa sabiduría revelada. Yo nunca había oído hablar de la sabiduría revelada hasta que... Pero él dijo, aquí está en la Biblia, aquí está. Y yo lo leí, pues sí dice. Pero entonces quiere decir que él también fue influenciado. Esa es una muy buena pregunta. Y como yo lo veo, y le vuelvo al pasaje que vimos, perfecto eras, hasta que se encontró iniquidad en él. Pregunto, ¿quién hizo caer al diablo? Eso es lo que quiero preguntar. ¿Quién hizo caer al diablo allá arriba? El otro, el papá diablo. La iniquidad. La iniquidad es más fuerte que el diablo. Pero esa sabiduría revelada, que se volvió una sabiduría diabólica, dijo que estaba con Dios. Exacto. Así dijo el pastor. Sí, ahí está, ahí dice en la Biblia. En Proverbios dice. En Proverbios dice que era su confidente. Con él, juntos ellos crearon todo. Juntos ellos fueron e iban de lugar en lugar y solo imagínense el momento en que se hágase la luz. Y ahí estaba aquel. Y la luz fue hecha. Y ahí estaba él. Entender que era femenino. El género que marca la Biblia es femenino. Y cuando usted lee la palabra sabiduría, el género es femenino. Entonces, la iniquidad también es femenino. Si usted va al libro de Apocalipsis, dice que en una de las copas había una mujer y esa mujer era la iniquidad. Entonces, esa copa ya fue abierta. Y estamos tocando algo escatológico, esa iniquidad ya fue abierta. Y esa iniquidad está aquí en la tierra. Y por eso es que nosotros somos dados a hacer el mal. No buscamos hacer el bien. ¿Por qué? Porque estamos afectados. Pero le vamos otra vez, cagamos el tape para atrás. Pero acuérdense que nosotros estamos hablando de este espíritu. Bueno, entonces lo que yo estoy entendiendo es que para que haya existido la iniquidad o la maldad que se halló en Satanás, tuvo que, en cierta manera, tuvo que haber sido dada por Dios. No que Dios haga ese tipo de cosas, sino que le mostró a Satanás, o sea, al ver las dos caras, como le mostró también a Adán y Eva estando en el huerto. En el huerto, si comes de este huerto, Hable. ¿es así? A ver, hermano. Ella dijo que ya lo entendió. Dígame. Le entiendo porque dice que si viene siendo lo mismo porque Dios les dijo a ellos, hizo el árbol del bien y del mal, Dios. Claro. Y les dijo a ellos, no coman de ese árbol porque ahí ya van a descubrir y van a hacer cosas que nosotros hacemos. Y como usted dice que Satanás andaba detrás del Padre Jesús y viendo que él hacía todo, entonces ahí captó todo. Ahí él sabía todo.
Pero como todo, Dios siempre tiene un as bajo la manga de esa Claro. cara. Algo se le ocultó al diablo. Acuérdense que nosotros tenemos la autoridad de descubrir misterios en la Biblia, pero a veces se nos hace muy difícil encontrarlos. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento está cerrado. Nuestro entendimiento no está limitado. Entonces lo que lo que estamos trabajando. Lo que Dios revela pertenece al hombre y los misterios que Dios se guarda pertenecen a Dios. Así es, ¿verdad? Gloria de Dios es encubrir un misterio, dice la palabra. Y gloria del Hijo es entenderlo. Entonces Él lo oculta, pero nosotros debemos de entenderlo. Por eso es que nosotros tenemos ese derecho. Nosotros podemos llegar a Él en nuestra oración y preguntarle, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Será que lo que yo estoy leyendo aquí en Génesis, que yo miro a un Dios que así de una vez radical, que digo, yo corto aquí de raíz el problema y empiezo algo nuevo? Así se ve un Dios ahí, arrepentido. No. Le empezó a haber hecho al hombre y dijo, lo voy a destruir, y voy a destruir todo lo que he hecho. No. A lo que yo quiero tocar en ese pasaje no es a lo que estamos hablando. A lo que yo quiero tocar es que ese peso o ese arrepentimiento no es un arrepentimiento que diga él se equivocó, sino que él reconoció que nosotros, o esta humanidad en ese entonces, no estaba capaz de poder entender el pensamiento de Dios. A eso es a lo que yo voy. ¿Por qué? Porque por eso le ponía yo el ejemplo de la familia. En la familia yo soy el que tengo la razón. Yo soy el que sé. Y todos los niños no saben. Yo soy el que sé. Es más, a veces hay un conflicto entre la mujer y el hombre. Es que yo sé más que tú. No, es que tú no lo sabes. Es que yo así lo hice. Es que mi mamá sí me enseñó. Y empieza la discusión. Entonces, ese es un conflicto. Ese es un conflicto que tenemos. Entonces nosotros tenemos que erradicar eso. ¿Para qué? Para que nuestros hijos, en lugar de decir yo, ellos puedan ver, Dios hizo esto por nosotros. Dios ha hecho esto por mí. Dios nos ha sacado adelante. Dios nos ha dado de comer. Dios nos ha transmitirles el Dios que yo conozco a nuestros hijos por medio de nuestras palabras. Para que ese espíritu de religiosidad se borre de nuestras casas. Y podamos nosotros llegar a la iglesia, adorar y glorificar el nombre del Señor sin estar en distracciones. Ese es mi punto. Porque el espíritu de religioso lo que quiere es distraernos, tenernos en una pausa, como dicen, ahorita no, muchachos, ahí quédense, ustedes no. Pero más sin embargo nosotros tenemos que proseguir, seguir hacia adelante, seguir creciendo en el Evangelio, porque lo que perseguimos es conocer al Padre. Porque yo les pregunto, ¿conocemos nosotros a Dios? ¿En su plenitud tal y como Él es? No. Es más, nadie lo ha visto. El único que habló, que dice la Biblia, que habló cara a cara, fue Moisés. Pero ninguno ha visto a Dios. Y no lo conocemos como Él es. Porque a mí me deja asombrado. Dice que todo lo que nosotros hablamos, Él lo escucha. Todo, todito. Desde la A hasta la Z, lo que usted diga, Él lo oye. Y hay momentos en nuestra vida que Él no lo recuerda. Tú dijiste esto. Y uno dice, sí, que el hermano decía que él tuvo la visión que le tomaban fotos. Y que en un momento, dice él lo ve de esa manera, que el Señor utiliza esas fotos para, mira, aquí está. Entonces yo lo que quiero yo transmitirle en este momento es que el problema de esos muchachos no estaba en lo exterior. El problema de esos muchachos estaba dentro de ellos, dentro del núcleo donde ellos se movían.
El papá los instruyó, pero el papá no pudo darles el pensamiento de él. Es lo que nosotros debemos de hacer con nuestros hijos, transmitirle lo que hemos aprendido de Dios a nosotros, a nuestros hijos. Consideraré sabio a aquel que ponga en práctica mis palabras, dijo el Señor Jesús. Entonces nosotros debemos de poner a nuestros hijos que practiquen la palabra del Señor como nosotros la practicamos. Pero si yo estoy afectado de este espíritu religioso, yo voy a mostrar algo fuera y por dentro voy a hacer otra cosa. Ah, mira, veré los hermanitos, qué lindos, ¿sí? Pues mira que esto y que lo otro, y cariñoso con el niño, pero cuando se van los hermanitos, apúrate, tú eres un degenerado, no sabes hacer esto, no sabes hacer lo otro. Entonces, ellos ven esas dos situaciones. Eso es a lo que yo quiero referirme. El problema está dentro de nosotros. El problema es interior, es nuestro. Si nosotros reconocemos que tenemos ese problema, nosotros somos los que vamos a erradicar ese espíritu religioso que podemos nosotros en un momento estarle transmitiendo a nuestros hijos. Ese es el punto. Si yo reconozco que estoy mal, entonces yo voy a buscar el problema que tengo dentro de mí. Ese era el problema que tenían esos dos muchachos, porque los dos fueron instruidos en lo mismo, pero no conocían el pensamiento del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre nunca pudo transmitirles el pensamiento de Él. Si Dios está trabajando con nosotros y lo que Él quiere es que nosotros hagamos su voluntad, ¿qué es lo que Él nos quiere transmitir a nosotros? El que nosotros pensemos y actuemos como Él es. Porque si no, nosotros nos vamos a quedar en que el Evangelio es una religión y ahí nos quedamos. Voy a la iglesia los domingos, tomo la hostia, voy a la iglesia los domingos y voy a la Santa Cena todos los fines de mes y me tomo mi pan y vino y ya estuvo. Y me vuelvo un religioso espiritual. Puedo exponerme a las enseñanzas, puedo venir aquí todos los lunes. No le estoy diciendo que no venga. Puedo exponer a estar aquí todos los lunes, pero ese espíritu religioso me tiene bloqueado, no avanzo. Dice que un pastor o un apóstol puso este ejemplo y él decía, ¿por qué ese gol no fue gol? Dice, si lo metió. Y él dice, es que estaba fuera de lugar. Y entonces, ¿por qué es que estaba fuera de lugar? Es que el defensa, dice, para poder, que él pudiera estar en una buena ubicación para poder meter el gol, lo tenía que habilitar, dice. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Nosotros no hemos habilitado a nuestros hijos para que busquen de Dios. Ese espíritu religioso lo que hace es que ellos, ¿cómo se dice? No, es que tú no sabes, ¡pum!, y los jalamos de regreso. Es que no es así, ¡pum!, los jalamos de regreso. Cuando ellos se tienen que desenvolver y nosotros tenemos que enseñarles a que se desarrollen. ¿Para qué? Para que en la habilitación que le vamos a dar, ellos empiecen a caminar en este evangelio tan hermoso. Bueno, entonces lo que está tratando es que al papá del hijo pródigo le faltó la sabiduría de Dios, aplicarle la vida de los hijos. Ahí va. Ahora el punto es este, hermano. El punto es de que yo cuando hablo con mis hijos, yo entiendo que Dios nos ha dado un libre albedrío, ¿verdad? Pero eso no quita que nosotros como padres instruyamos a nuestros hijos, porque es lo que dice la palabra. Que instruyamos a nuestros hijos en los caminos de Dios, en su palabra. Porque yo la verdad, hermano, yo siempre, mis hijos, créanme, hermano, que yo cuando yo trato de hablar a mis hijos, yo le digo a Dios, Señor, yo no quiero hablar con palabras mías, palabras que sean influenciadas mías, porque a veces nosotros como padres podemos usar las palabras como chantaje, ¿no? A veces no hemos cuidado, podemos manipular la vida o el crecimiento espiritual de nuestros hijos. Entonces no tiene que ser así. Yo le digo, dame una palabra. Yo no voy a la palabra, voy a la Biblia a leer y espero una palabra de Dios para instruir a los hijos. Y la mayoría me ha pasado así. Y ahorita que ya tengo la sabiduría de Dios, Fíjese que él pone un ejemplo bien bonito, porque él dice,
yo estoy viendo que tengo que buscar dentro de mí. Dentro de mí. Y eso es lo que debemos de buscar dentro de mí si estoy haciendo lo correcto. Porque si yo encuentro que estoy haciendo bien dentro de mí, el que me va a guiar es el que vive dentro de mí. ¿Y quién es el que vive dentro de mí? Dice aquí la hojita, mire, voy a leer la hojita porque todavía vamos por ahí. Dice, esto es un asunto espiritual, es algo interno, de adentro de la persona que tiene problemas internos. Ante los ojos de la gente parecía que estaba bien, pero tenía actitudes religiosas. Ahora que hay una preguntita, pero antes de entrar a esa preguntita, ¿usted sabía que nosotros estamos constituidos de cuerpo, espíritu, alma y cuerpo? ¿Verdad? Así estamos constituidos nosotros. Espíritu, alma y cuerpo. Usted ve su cuerpo. Usted mira su alma. Mira su espíritu. Ahora le vengo con la pregunta. Estos dos están dentro de nosotros. Y estos son los que pelean todo el tiempo. Si el espíritu gana, ¿qué son las consecuencias? Va a buscar de Dios. Si nuestra alma gana, se va a poner triste, amargado, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si el alma gana, el cuerpo lo percibe. Si el espíritu gana, el cuerpo lo percibe. Entonces, aquí el único que está mal es el cuerpo. Porque este es el poder que recibe todo lo que estos dos pelean. ¿Está afectado para bien o para mal? Exacto. Entonces, ¿dónde está nuestro problema entonces? Adentro. Si nosotros reconocemos eso, yo le pregunto a usted, si usted conoce el pensamiento del Padre, usted debería de conocer su espíritu. Pero ¿cuánta información tiene usted de su espíritu? No le estoy hablando del Espíritu de Dios, estoy hablando del Espíritu suyo. ¿Cuánta información usted tiene? Pues depende de qué tanto le han metido. Pero pregunto, ¿conocemos nuestro espíritu? Esa es una pregunta. La otra pregunta que yo le tengo, a ustedes, ¿sabe cuando su espíritu está saciado? Sí. Cuando su espíritu está saciado. Entonces, si usted sabe que su espíritu está saciado, usted tiene que conocer su espíritu. Porque las dos van de la mano. A mí me pasó algo lo mismo, hermano. De verdad que Dios encaja bien con esto. Llegué y saludé a una hermana, ya me quedé afuera y llegaron unas hermanas, salieron unas hermanas. Yo sé quiénes son. Unas hermanas y se hicieron guardia. Yo veía que estaban congregando y como diciendo, conociendo, hermano, sí, hermana, tenemos una palabra para usted que Dios nos mostró. Y yo dije, sí, adelante. Échenla. Y entonces me dijeron algo. Miren, Mario, ahí en el lobby, ahí me puse a llorar y las hermanas me jalaron para un lado. Porque no sé, me jalaron allá un poco que yo seguí llorando, me puse a llorar. Porque me dijeron algo y yo me quedé pensando en lo que me dijeron porque yo dije, yo estaba como queriendo entender que yo tenía mucha responsabilidad de lo que he vivido con mis hijos. Y no he vivido gran cosa con mis hijos, o sea, cosas malas no he vivido, pero siempre, usted sabe que siempre hay un más adelante, ¿verdad? En el Señor. Y yo sé, ¿por qué no he llegado a este nivel? ¿Y por qué mi hijo no ha llegado a este nivel? Tampoco. Uno piensa de uno mismo y de la familia, uno sabe que es responsable. Y ella me dijo que me miró a mí en una escalera muy empinada y que yo la estaba subiendo junto con ella, porque ella está en la misma respuesta que yo. Y dice que la escalera estaba llena de piedras.
que la subí, que estaba, cuando llegaba a la punta, todavía había otra cosa con una zanja donde yo tenía que brincar, era algo difícil. Hermana, yo la vi y usted llegó. Y cuando usted llegó, las tinieblas empezaron a desaparecer y yo vi que empezó a ponerse todo rojizo porque estaba por amanecer, estaba por salir el sol. Y entonces ella me dijo, hermana, y ahí el Señor me dijo, dile a esta hermana que está a punto de amanecerle en cuanto a todos los años que ha pedido y el deseo de ver a sus hijos con el Señor cuando los quiere ver. Está a punto de amanecer. Ay, hermano, yo dije, y yo cuando dije, pero ¿por qué es que estuve en tinieblas? ¿Será? Yo empecé a pensar yo de mí misma y dije, ay, Padre amado, si yo tuve que ver, sí, porque pues yo me quedé pensando en todo lo que me dijeron. Lo bueno es que pues viene bueno, ¿verdad? Pero yo estaba pensando, he meditado este tiempo que he estado aquí en esta iglesia y a pesar de que yo me he gozado mucho en el Señor, que yo he aprendido que he tenido un privilegio de servirle, que yo he estado que he también caminado con el Señor, que muchas cosas en la vida espiritual de uno, pero yo nunca había experimentado esta llenura que yo he experimentado en este tiempo, lo que yo estoy viviendo aquí. Ni en mi esposo lo había visto, ni en mí. Pero sí, tiene uno mucho que ver, hermano, porque entonces, el hecho de haber estado en esas tinieblas, yo dije, ¿dónde anda? Entonces, sigamos. Pues. La otra pregunta que le tengo yo es, ¿sabe usted cuándo está saciado su espíritu? ¿Sabe usted cuándo está viviendo en el espíritu? Y así podemos sacar una infinidad de nosotros de preguntas respecto a nuestro espíritu, porque no lo conocemos. No sabemos cómo vamos a reaccionar o cómo va a reaccionar nuestro espíritu en un momento dado que nosotros tenemos que tener y ganar esta batalla. Porque si conociéramos nuestro espíritu, nuestro cuerpo todo el tiempo estaría contento, feliz, sin enfermedades y sin nada. Porque quizás usted no lo va a compartir conmigo esto, pero yo he llegado a la conclusión de que para conocer mi espíritu, yo tengo que conocer mi alma. Porque mi alma sí la conozco. En mi alma están las emociones, están mis deseos, están mis sentimientos, están muchas cosas. Está la angustia, está la amargura, está la tristeza. Y todo eso yo lo puedo ver. Yo puedo sentir cuando mi alma o mi cuerpo está siendo afectado porque mi alma está triste. Pero yo nunca me he visto en el espejo y decir, ay, mi espíritu está triste. Yo no he podido hacer eso. Al menos yo, pues. Yo no me he puesto en el espejo y decir, mi espíritu está contento, ¿no? Yo nomás digo, cuando me miro en el espejo, yo me miro y digo, ay, estoy feliz porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Por cuanto me ha enviado a mí a dar las buenas nuevas. Pero eso es porque el Espíritu de Dios está dentro de mí. Pero mi espíritu, conocer mi espíritu, la esencia de lo que soy yo, eso no lo conozco. Entonces yo tengo que conocer mi alma para conocer mi espíritu. Y la escritura habla del alma. Pero de nuestro espíritu habla muy poco. Habla del Espíritu de Dios, habla del Espíritu Santo, habla de nuestra alma. Oh, alma mía, alaba. Imagínense, usted le puede hablar a su alma, pero usted no le puede hablar a su espíritu. O sí puede hablarle a su espíritu. Entonces, cuando nosotros vemos eso, yo llegué a la conclusión de que tengo que conocer mi alma para poder conocer qué es lo que hay dentro de mi espíritu. Y si nosotros vamos a la escritura a ver qué es lo que hay en el alma, yo le voy a pedir que busque Job 10:1, hermano Manuel, Primera de Samuel 1:10, hermana Leti, hermana Nancy, Mateo 26:38 y hermana Marisol, Jeremías 31:25.
No, hermano, solo eso. Oh, porque yo no me acuerdo haber oído. Oh, 10:21, hermano. A ver, hermano, 10:1. Oh, perdón. Dice, está mi alma sitiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Sí, imagínense, solo en ese pedacito cuántas cosas tiene del alma ahí. Queja, está hastiado y tiene amargura. Hermana Leti. Dice, primera de Samuel 1:10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundante. Amargura de alma. Hermana Nancy. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Imagínense, mi alma está triste, dice. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces, yo me puse a pensar, y digo que está, la tristeza está en el alma. Jeremías 31:25. Jeremías 31:25. 1:25, ¿verdad? Dice, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Amén. ¿Dónde está el cansancio? ¿Por qué nuestro cuerpo se cansa? Cansada y saciaré a toda alma. ¿Por qué nuestro cuerpo se cansa? Porque el alma está cansada. Venid a mí todos los cargados y cansados, que yo os haré descansar. Fíjese, es diferente. Ahora vamos despacito, porque fíjese que usted me va a decir, ¿por qué nos está hablando ahora del alma si nuestro tema es espíritu religioso? Pero porque fíjese que yo leyendo el estudio, yo me hice la pregunta, tengo que conocer el pensamiento de Dios para poder conocer mi interior. Tengo que conocer mi alma para poder conocer mi espíritu. Porque si mi alma se entristece, quiere decir que para que mi alma, para que mi espíritu pueda pelear contra el alma, entonces mi espíritu tiene que estar alegre. El espíritu del Señor. ¿Cómo dijo? Si, por ejemplo, yo sé que mi alma está triste. Pero para yo poder combatir esta batalla que tengo interiormente, entonces yo tengo que saber que mi espíritu tiene que ser feliz. Para poder combatir la tristeza de mi alma. Poder yo reflejar en mi cuerpo que soy feliz. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Entonces nosotros podemos reflejar por medio de nuestro espíritu. Si conocemos nuestro espíritu, podemos hacer que nuestro cuerpo reaccione espiritualmente. Adelante. Que nuestro cuerpo reaccione espiritualmente. Porque conozco mi espíritu. Pero si no lo conozco, quien va a reaccionar van a ser mis deseos, mis tristezas, mis sentimientos. La hermana Leti nos lo explicó hace rato. Dice que el Señor le dijo, no ponga tus sentimientos en esto, porque yo estoy tratando de ti. Imagínense, a mí me ha pasado. Yo le conté que el Señor reprenda al diablo y declaro sanidad sobre mi hija, pero a ella le detectaron ciertos problemas en su piel y dijeron que era cáncer. Reprendo en el nombre de Jesús. Pero a mí me entró tristeza, hermano. Y fíjese que a mí me lo dijo una voz. No me lo dijo ni ella ni me lo dijo nadie. Una voz me lo dijo. Y yo me puse triste. Pero pregunto, ¿cómo puedo combatir esa tristeza? Dice que la hermana Margarita está pasando por una situación difícil. Se le murió su suegra. Y ella tuvo un montón de tiempo con ella batallando y batallando y batallando. ¿Usted cree que mi hermana Margarita no está ahorita en una situación difícil? Ella está triste. Pregunto. ¿Cómo sabemos nosotros que su espíritu en ella está vivificado? Por su fortaleza, por la forma con que ella nos va a hablar. Si su espíritu no está fortalecido, deber suyo es darle vida a ese espíritu por medio de la palabra de Dios. Oye, hermano, hay un verso, pero no me acuerdo. Porque cuando te habla para cosas así, porque esté triste que haga esto, porque esto que haga esto, no me acuerdo dónde está la verdad. Amén. Yo también sé que está ahí, hermana, pero si me pregunta dónde, no sé dónde están. Pero
Pero vamos al punto vamos. Pero una vez me Es que dijo una pasa. hermana eso, hermano, que cuando estuviera triste, pero que no anda la vara, algo así, porque yo no podía aguantar mucho. Porque yo lo que quiero es de que esta noche entendamos y queramos comprender de que nosotros tenemos una lucha contra este espíritu que nos afecta pero bien duro, hermano. Entonces, vamos a leer la hojita. Y la hojita aquí tiene una palabra, una pregunta. Dice, ¿con quién habita Dios? A ver, espérenme. ¿Con quién o con qué? ¿Con quién habita Dios? ¿En lo interior que estamos hablando del alma del espíritu? ¿O...? Ah, sí, porque hay que ver. ¿Con quién habita Dios? ¿Habita con nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestro cuerpo? Espíritu, con el espíritu. Porque es una pregunta muy bonita. Sí, ¿Con quién habita Dios? con el espíritu. Ok, entonces, bíblicamente, dígame algo. ¿Usted que sabe Biblia? O sea, algo de qué es. Sí, El Espíritu de Dios está sobre mí. sobre, pero no está dentro. Ok, pero cuando uno está hablando en lengua, Porque mire, la pregunta es bien fácil y sencilla. ¿Con quién habita Dios? Pues es que el espíritu de él vino a habitar sobre toda carne, el espíritu de la persona. ¿Sobre o dentro de nosotros? dentro de nosotros. Ok, pregunta. ¿Con quién habita Dios? Contésteme la pregunta. Nosotros. A ver. Ok, espérenme. Yo esperaba que usted, como conocedor de la Biblia, me dijera un versículo bíblico. Válgame, pues no me acuerdo. ¿Verdad? Yo también, no creo que yo no me acuerdo. Pero acompáñeme a Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, 15. Y ahí vamos a desglosar algo que vamos a seguir hablando de esto. Isaías 57, 15. ¿Quién lo lee? ¿Quién se atreve a leerlo? Ya. Yo le iba a decir eso, hermano, pero no sabía. Ah, Sí, es como, no con el quebrantado humilde. No, a ver, yo no hable. empecé. ¿Quién lo lee? Sí, ese. ¿Quién lo lee? Hermana, lee. ¿Lo leo yo? Hable, hermano. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y como en el quebrantado y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya. Amén. Mire, pues dice, Isaías, se lo voy a leer yo en esta versión. Dice, 57:15. pues esto dice el excelso y el sublime Dios que mora en la eternidad y cuyo nombre es santo, el que habita en las alturas y en el santuario y en el corazón contrito y humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y dar vida al corazón de los contritos. Y ahí viene otra pregunta. Válgame, hermano. Ay, padre. ¿Qué entendemos por contrito? ¿Qué es contrito? Quebrantado y humilde. Porque si él vive con el contrito, ¿qué dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Humilde de espíritu. Dice que en el corazón contrito y humillado. Entonces vive en un corazón que es contrito y humillado. ¿Pero qué es contrito? Pues tiene que ser como quebrantado, porque ahí está en donde está quebrantado, ¿no? Que esa es otra versión. Tiene que ser quebrantado, dice mi hermano. No, no, O sea no, que hermano. es humilde, bueno, aquí no habla de humilde, pero es humilde y contrito. sincero, Que está Hermano, dispuesto. que está dispuesto, sincero. No habla de conflicto, no habla de una persona que camina a la par de Dios. Hermana No Nancy. sé. Ahorita les Estoy voy a buscando, pero no. ahorita les voy a decir lo que dice. Es contrito. Porque mire, es que el punto es que nosotros leemos la Biblia, queremos conocer el pensamiento de Dios, queremos transmitir el pensamiento de Dios por medio de nosotros a nuestros hijos